Hola, mi nombre es Ana Varas y hoy día vamos a ver qué hacer después de que sacamos a la persona del agua. Luego que la persona se encuentra en la posición de seguridad y yo veo que ésta no reacciona, debemos voltearlo y empezar con la maniobra voz. Antes de esto es muy importante solicitar ayuda ya sea al otro guardavidas o a las personas que se encuentran alrededor para llamar a la ambulancia, que es el 131, el SAMU, y para traer un desfibrilador, que debe encontrarse en todas las piscinas. Ahora, para esto debemos continuar con la maniobra voz, que es ver, oír y sentir. Si yo no veo que el tórax de la persona se mueve, si yo no siento ni oigo la respiración de la persona al acercar mi mejilla a su boca, debo contar los segundos. Si esto sobrepasa los 10 o llega a los 10, yo debo comenzar inmediatamente la maniobra de RCP. ¿Cómo se hace esta maniobra? Para esto yo debo situarme al costado de la persona, de rodillas, más o menos a la altura de los hombros, y con el talón de mi mano debo apoyarlo en el medio del tórax de la persona. Para esto yo debo entrelazar mis dedos, situarme adelante, arriba de la persona, teniendo el cuidado de no doblar los codos, y el peso se hace con todo el cuerpo. De esta manera debemos realizar 30 compresiones de aproximadamente 5 centímetros con un ritmo constante, y después de llegar a las 30, 28, 29, 30, podemos realizar la insuflación. Son 2 insuflaciones por cada 30 compresiones. Después de la pandemia se llegó a un acuerdo en que era más importante no dejar de realizar las compresiones. ¿Y en qué casos se dejan de realizar? En el caso de que llegue la ayuda, la ambulancia, de que la persona reaccione, y en este caso es importante que la persona ayude a volver a la posición de seguridad para que pueda botar el agua. Y la tercera y última razón por la que yo debo detener las compresiones es porque mi vida peligra. Ahora vamos a ver qué hacer en caso de hemorragia. Primero, ¿qué es una hemorragia? Es la salida de sangre. Existen dos tipos, que es la externa y la interna. La externa, la sangre sale fuera del cuerpo, y en la interna, la sangre desde los vasos sanguíneos va al interior del cuerpo. Ahora, en ambos casos, lo primero que hay que hacer es llamar a emergencias, al 131, el SAM. Lo segundo es verificar que el entorno en el que yo voy a prestar los primeros auxilios sea seguro. En este caso, nosotros ya simulamos un lugar seguro que cuenta con los implementos de primeros auxilios. En las hemorragias externas, debemos primero tener los implementos de bioseguridad, como lo son lentes, guantes y mascarillas. En caso de no contar con guantes, podemos utilizar bolsas plásticas. Lo primero que hay que hacer es, después, recostar a la víctima, identificar de dónde viene el sangrado, cubrir con apósitos y aplicar presión directa. En caso de que nosotros no contemos con los implementos de bioseguridad, debemos solicitar a la víctima que ella misma haga la presión. ¿Cuándo no se debe utilizar presión directa? En caso de fracturas expuestas, en que haya algo incrustado en el globo ocular y en fracturas de cráneo. Aquí la presión debe hacerse en los lugares más lejanos, no directamente. Ahora, si la hemorragia es muy grande y no para con la presión directa, nosotros tenemos que ver en qué lugar está situada. Si está situada en el tronco y no para, debemos nosotros, en caso de que esté situada en el tronco, debemos con los apósitos introducirlo en la herida, hacer presión, limpiar la sangre que se encuentra alrededor y esperar y detenerme solo cuando llegue el personal capacitado. En caso de que esto ocurra en alguna extremidad, debemos proceder a realizar un torniquete. Si por ejemplo la herida se encontrase aquí, debemos realizar un torniquete a 5 o 7 centímetros proximal. En caso de que nosotros no contemos con este torniquete comercial, podemos utilizar implementos de alrededor de 5 centímetros, como por ejemplo un pañuelo o una corbata. Aquí vamos a aplicar el torniquete. Debemos avisarle a la víctima
que esto va a doler si está bien hecho para que esté al tanto, y también debemos tener un control del tiempo. Nosotros debemos saber cuándo lo hicimos para informar al personal médico. Cuando yo detengo o quién puede sacar el torniquete, solo personal calificado. Y mientras tanto yo sigo presionando la herida con el torniquete ya puesto. Ahora, ¿qué hacer en caso de hemorragia interna? Primero hay que tener en cuenta de que los signos de la hemorragia interna pueden aparecer rápidamente, demorar horas o días. ¿Cómo los reconocemos? A través de la aparición de moretones, zonas dolorosas o que son sensibles a la palpación, materia fecal negra o que posee sangre rojo brillante. También puede presentar vómitos. ¿Qué tenemos que hacer en caso de que la hemorragia interna sea leve? Aplicar la regla mnemotécnica. Esta consiste en café, C, comprensión, A de analgesia, F de frío y E de elevación. En la compresión debemos colocar una banda elástica y evaluar movilidad. En la analgesia debemos suministrar analgésicos de venta libre, teniendo en cuenta las alergias que podría tener el paciente. El frío debemos aplicar compresas heladas durante 20 minutos durante 4 veces al día. En la elevación debemos mantener la zona elevada. En caso de que esta hemorragia interna sea grave, lo primero que tenemos que hacer es llamar a servicios de emergencia, al 131, ¿ya? Verificar el entorno, controlar el shock de la persona, abrigar y recostar a la víctima. Si presenta vómitos, debemos poner de costado para mantener las vías respiratorias libres. Y tenemos que estar preparados para brindar RCP. Lo que tenemos que hacer a continuación es permanecer tranquilos hasta que lleguen los servicios de emergencia. ¿Qué hacer en caso de hipertermia? Primero que todo, la hipertermia es la temperatura corporal extremadamente alta. Hay que recordar que sobre los 40 grados esto podría ser letal. Las causas más comunes son la exposición a altas temperaturas prolongadamente y la actividad física en lugares calurosos. ¿Cómo podemos reconocerla? Con piel caliente, roja, húmeda por el exceso de sudor. Las personas pueden presentarse débiles, tener mareos, confusión, náuseas, vómitos y sed. ¿Qué hacemos en estos casos? Primero llevamos a la persona a un lugar que esté a la sombra, detenemos cualquier actividad física que esté realizando, quitamos ropa de abrigo en caso de poseerla y solo si la persona puede beber y llevarse el agua a la boca por sí misma, le damos agua. Después debemos enfriar zonas como las axilas, el cuello, la ingle y detrás de las rodillas. Si esta persona no mejora en 30 minutos o alrededor de ese rango de tiempo, debemos llamar inmediatamente a emergencias o trasladar al hospital. ¿Qué hacer en caso de hipotermia? Primero que todo, la hipotermia es la temperatura corporal por debajo de los 35 grados. Las principales causas son exponerse a un ambiente frío sin ropa o material adecuado. ¿Cómo la reconocemos? La persona empieza a presentar temblores, piel pálida y fría, presenta disminución en sus capacidades de respuesta, mareos, confusión y torpeza. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, sacar a la persona del frío directo, evitar que siga perdiendo calor, cubrir la cabeza y aislarla del suelo. Podemos ofrecer nosotros una bebida caliente con azúcar. Jamás se debe dar alcohol a la víctima. Colocar mantas térmicas. Y cuando ya tenemos todo eso, nosotros procedemos a recostar a la persona en un lugar que esté aislado del suelo para mantener el calor. Después de esto, debemos vigilar a la persona. Si los síntomas no mejoran, debemos llamar inmediatamente al servicio de emergencia. El estado de shock. El estado de shock es la falta de oxigenación de los tejidos del cuerpo y existen 3 tipos. La falla de la bomba, que es la falla del corazón, la falla de los vasos sanguíneos, en donde estos se dilatan y hacen que baje la presión arterial, y la falla de contenidos, es cuando se pierde sangre o la persona se deshidrata. Como socorristas tenemos que asumir que una víctima con un mal aspecto generalizado está en shock y debemos actuar inmediatamente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo reconocemos que una persona está en shock? Con un
si ella presenta un estado alterado de la conciencia. Esto lo podemos verificar a través de preguntas simples. Si la persona no responde de manera coherente, nosotros asumimos que está en un estado alterado de la conciencia. La respiración es agitada y su piel es fría, pálida y está pegajosa. También pueden presentar náuseas y vómitos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que todo debemos llamar a emergencias al 131, que es el SAMU, y tratar las posibles lesiones. En caso de hemorragia, estas deben tener prioridad. En shock por trauma, tenemos que proteger la columna cerebral y podemos la columna cervical y podemos utilizar un cuello ortopédico. Debemos recostar a la víctima, verificar en todo momento que esté respirando y cuidar la temperatura. Podemos abrigarlo con mantas térmicas y debemos aislarla del suelo para mantener la temperatura y debemos permanecer calmados hasta que llegue el servicio de emergencia. Fractura expuesta. ¿Cómo reconocemos una fractura expuesta? Es cuando el hueso sobresale hacia el exterior a través de una herida. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Llamar a servicios de emergencia al 131 el SAMU y por ningún motivo debemos intentar introducir nuevamente el hueso. Debemos evitar todo tipo de movimiento y cubrir la herida con un apósito estéril. Lo mejor sería humedecerlo con suero fisiológico y cubrir la herida. Después, con calma, mantenemos al paciente tranquilo hasta que lleguen los servicios de emergencia. Para finalizar, quiero dar las gracias por los conocimientos que me han entregado y ese sería el término de mi presentación.